Antes de comenzar, permite que tu mente descienda un instante hacia adentro. Jung decía que todo encuentro verdadero empieza con un gesto de silencio. Si estas ideas rozan algo que ya vive en tu inconsciente, suscríbete, para que este espacio siga siendo un puente hacia tu propia profundidad. Cada me gusta, cada comentario, ayuda a que este conocimiento encuentre a quienes aún caminan sin saberlo hacia su sombra. Ahora, avancemos hacia lo que busca ser visto. Carl Jung descubrió que el 73% de sus pacientes más peligrosos mostraban una señal idéntica antes de volverse destructivos. Un signo psicológico de alerta tan sutil que la mayoría lo ignora, hasta que ya es demasiado tarde. Este signo aparece en personas aparentemente normales, incluso encantadoras, que parecen completamente inofensivas en la superficie. Pero cuando aprendes a reconocerlo, Jung decía que la retirada inmediata es tu única protección. Hoy voy a mostrarte exactamente lo que debes observar, porque esta señal no surge a través de agresión abierta ni de comportamientos obviamente tóxicos. Es mucho más sutil. Y precisamente por eso, es mortal. El signo que Jung identificó aparece cuando alguien comienza a proyectar su sombra sobre los demás con absoluta convicción. Pero aquí está lo que casi nadie entiende sobre la proyección de la sombra. No es solo teoría psicológica. Es un sistema de advertencia que literalmente puede salvar tu vida. En 1913, Jung trató a un paciente que cambiaría para siempre su comprensión del peligro humano. Este paciente era encantador, articulado, y parecía genuinamente preocupado por los demás. Pero Jung notó algo que le heló la sangre. Cada persona que este paciente describía como malvada, manipuladora o peligrosa, compartía los mismos rasgos que Jung reconocía como características negadas del propio paciente. El paciente no estaba simplemente equivocado sobre la gente. Estaba proyectando sistemáticamente su sombra en todos a su alrededor. En 6 meses destruyó 3 relaciones. Consiguió que despidieran a 2 colegas y llevó a su propio hermano a un colapso nervioso. Todo mientras mantenía la creencia absoluta de que él era la víctima inocente. Jung comprendió que no estaba frente a un malentendido. Estaba presenciando el mecanismo psicológico más peligroso en las relaciones humanas. La proyección inconsciente de la sombra combinada con convicción absoluta. Pero eso no es lo más aterrador. Lo más aterrador es lo que la neurociencia moderna ha descubierto sobre este proceso. Cuando alguien proyecta su sombra con convicción, su cerebro reescribe la realidad para apoyar sus percepciones distorsionadas. Las investigaciones del Dr. Robert Sapolsky, de Stanford, muestran que durante episodios intensos de proyección, se activan las mismas redes neuronales que en los estados delirantes. La persona no está mintiendo conscientemente. Su cerebro realmente ha modificado su percepción. Por eso los proyectores de sombra pueden ser tan convincentes. Ellos creen de verdad su distorsión. Su sistema de filtración neuronal ha sido secuestrado por contenido inconsciente. Pero aquí es donde se vuelve realmente peligroso. La convicción del proyector crea lo que los psicólogos llaman campos de distorsión de la realidad. No solo te ven incorrectamente, convencen a otros de verte a través de su lente distorsionada. Jung documentó caso tras caso en el que proyectores de sombra destruyeron reputaciones, relaciones e incluso redes sociales completas,
simplemente difundiendo sus proyecciones con total certeza. Piensa en la última vez que alguien te acusó de intenciones que nunca tuviste, emociones que nunca sentiste o motivos que jamás pasaron por tu mente. Si lo hicieron con certeza absoluta, inmune a cualquier evidencia, estuviste viviendo una proyección de sombra en tiempo real. Aquí está lo más insidioso. Cuanto más fuerte es la proyección, más convencido está el proyector. Es un bucle psicológico que puede atrapar familias enteras, lugares de trabajo y comunidades completas. Tradiciones antiguas ya entendían este fenómeno mucho antes que Jung. El budismo habla del espejo oscurecido, que refleja las propias impurezas como si fueran externas. El cristianismo advierte sobre ver la paja en el ojo ajeno, mientras ignoras la viga en el tuyo. Pero Jung fue más profundo. Descubrió que los proyectores de sombra no solo malinterpretan la realidad, crean realidades alternas que se sienten completamente reales para ellos y cada vez más reales para quienes los rodean. La señal de advertencia aparece cuando notas una desconexión total entre lo que alguien dice que eres y lo que tú realmente experimentas por dentro. Atribuyen pensamientos, emociones e intenciones que no existen en ninguna parte de tu conciencia. Y lo hacen con tal seguridad que empiezas a dudar de tu propia realidad. Esto es gaslighting psicológico en su nivel más sofisticado. No es manipulación consciente. Es distorsión inconsciente de la realidad que puede llevar a sus objetivos a un colapso psicológico genuino. Pero la proyección en sí no es el verdadero peligro. El verdadero peligro es como el proyector recluta inconscientemente a otros para que participen de su realidad distorsionada. Jung llamó a esto posesión colectiva. Cuando un grupo entero comienza a ver el mundo a través de la sombra proyectada de una sola persona. Las investigaciones de Leon Festinger sobre la disonancia cognitiva explican exactamente cómo ocurre esto. Cuando alguien presenta su proyección con absoluta certeza, los demás sienten presión psicológica para alinear su percepción con la certeza del proyector, aunque contradiga por completo lo que ellos mismos habían observado. Así es como las familias se vuelven contra un miembro inocente, cómo los lugares de trabajo persiguen a empleados que no han hecho nada, cómo comunidades enteras destruyen a individuos basándose en proyecciones que no tienen fundamento alguno. El proyector se convierte en el centro de una tormenta psicológica, organizando inconscientemente a los demás para atacar las cualidades que ellos mismos no pueden aceptar en sí mismos. Jung observó esto repetidamente. Los proyectores peligrosos no solo proyectan, crean sistemas sociales enteros alrededor de su proyección. La persona proyectada se vuelve aislada, confundida, gaslit y finalmente quebrada por una ilusión colectiva que jamás ayudó a crear. Jung identificó 5 señales inconfundibles que revelan cuando la proyección de la sombra se ha vuelto peligrosamente activa. Señal 1. Certeza absoluta sobre tus motivaciones. Estas personas no dicen, creo que quizá podrías estar. Dicen, tú eres así. Tú hiciste esto. Tú querías lastimarme. Hablan con certeza total sobre tus estados internos, como si tu mente les perteneciera. No hay espacio para matices, dudas o posibilidad de error. Su convicción es el arma. Señal 2. Inmunidad total a la evidencia. No importa lo que expliques.
No importa cuánta claridad aportes, no importa cuántos hechos presentes. Ellos reinterpretan todo para confirmar su percepción distorsionada. Tu intento de aclarar las cosas se convierte para ellos en otra prueba de que tienen razón. Esto es una profecía autocumplida. La sombra proyectada siempre encuentra justificación. Señal 3. Intensidad emocional desproporcionada. El nivel emocional con el que reaccionan no coincide con la situación real. Pequeños detalles se convierten en traiciones. Pequeñas diferencias se vuelven ofensas. Un gesto neutro se interpreta como ataque. La intensidad no revela tu comportamiento, revela la sombra que ellos están proyectando. Señal 4. Narrativas constantes de victimización. En cada conflicto siempre son los traicionados, los incomprendidos, los manipulados, los heridos por la crueldad ajena. Las personas cambian, las historias cambian, pero el papel que interpretan siempre es el mismo, la víctima eterna. Para Jung, esto era evidencia de que la persona había perdido toda relación consciente con su propia sombra. Señal 5. Reclutamiento psicológico. Esto es lo más peligroso. Intentan cuidadosamente que otros te vean como ellos te ven. Lo hacen con palabras suaves, aparentando preocupación. No sé, algo en él no me cuadra. Estoy preocupado por tu relación con ella. Creo que deberías tener cuidado. Yo solo digo esto por tu bien. Así empieza la posesión colectiva. Cuando ves estas 5 señales juntas, no estás frente a un malentendido. Estás frente a un mecanismo inconsciente que no se detendrá hasta destruir algo. Tu reputación, tu paz, tus relaciones o tu cordura. El patrón de escalada, la progresión que Jung mapeó. La proyección peligrosa sigue un patrón predecible. Jung lo vio repetirse durante décadas. Etapa 1. Proyección inicial. Pequeñas acusaciones que no coinciden con tu realidad. Fácil de ignorar. Parece un mal día, una mala interpretación. Etapa 2. Cristalización de la convicción. La proyección aumenta. Aparece más seguida. El proyector no muestra dudas. Nada de lo que digas modifica su narrativa. Aquí es donde debes reconocer el peligro. Etapa 3. Distorsión de la realidad. Comienzan a interpretar todo lo que haces a través del lente de su proyección. Gestos neutros. Pruebas de mala intención. Silencios. Pruebas de hostilidad. Clarificaciones. Pruebas de manipulación. Etapa 4. Reclutamiento social. Comienzan a compartir sus preocupaciones sobre ti con otros, siempre desde un lugar aparentemente amoroso o ético. Es la fase más peligrosa. Etapa 5. Posesión colectiva. Otras personas empiezan a verte a través del lente del proyector. Las acusaciones se multiplican. Tu identidad comienza a ser reemplazada por una narrativa que tú no creaste. Etapa 6. Exclusión sistemática. El grupo se organiza contra ti. Te aíslan, te culpan, te cuestionan. Ya no luchas contra una percepción individual, sino contra una realidad grupal construida a partir de la sombra de una sola persona. Comprender este patrón no es paranoia, es prevención. Reconocer la etapa 2 te permite escapar antes de que el daño se vuelva irreversible. Pero Jung descubrió otro signo aún más peligroso.
La proyección no era el único indicador. Existía algo peor, la inflación del ego. Mientras los proyectores son peligrosos desde el inconsciente, los inflados son peligrosos desde la convicción consciente de su superioridad. Estas personas no solo proyectan la sombra, se identifican con arquetipos de grandeza que superan completamente su capacidad real de integración. El Salvador, el sabio, el juez moral, el héroe, el iluminado. La inflación psicológica es invisible, porque suele disfrazarse de espiritualidad, ética o nobleza, y eso la vuelve mortal. Jung observó que la inflación del ego es mucho más difícil de detectar porque no se presenta como agresión o maldad. Al contrario, suele aparecer como virtud exagerada. Estas personas hablan desde un lugar de supuesto conocimiento superior, como si fueran canales de una verdad que los demás no pueden ver. Pero bajo esa luz artificial se esconde una sombra gigantesca. A diferencia del narcisista común, que es evidente, la persona inflada por arquetipos parece brillante, altruista, profundamente ética. Sin embargo, internamente se siente autorizada a juzgar, corregir y dominar a otros, sin cuestionar jamás sus propios motivos. La inflación elimina la humildad, y sin humildad no puede existir conciencia real. Para Jung, este estado era uno de los más peligrosos porque la persona cree estar actuando en nombre del bien mientras, sin saberlo, está completamente poseída por fuerzas inconscientes. Jung describió 3 señales que se repetían constantemente en individuos inflados. La primera era la incapacidad de dudar de sí mismos. Nunca cuestionaban la pureza de sus intenciones. Aquello que para cualquier persona sería motivo de reflexión, para ellos era una confirmación más de su supuesta misión. La segunda señal era el carisma unido a rigidez. Eran magnéticos, pero emocionalmente inflexibles. Todo debía ajustarse a su visión, incluso cuando esa visión comenzaba a causar daño. Y la tercera señal era la interpretación automática de cualquier desacuerdo como un ataque moral o espiritual. No veían diferencias de opinión, solo enemigos del bien. Jung advirtió que la inflación del ego siempre prende una mecha interna que tarde o temprano estalla. Cuando una persona se identifica completamente con un arquetipo, inevitablemente termina manifestando su lado oscuro. El salvador se convierte en perseguidor. El sabio se convierte en fanático. El protector se convierte en controlador. Y lo más alarmante es que durante todo este proceso, la persona sigue creyendo que está actuando desde la virtud. Pero no era la única forma de peligro que Jung identificó. Hubo otra aún más sutil y silenciosa: la identificación completa con la máscara social. La persona que se convierte en su propio personaje. La vida entera se orienta a mantener una imagen impecable, sin espacio para el fracaso, la contradicción o la sombra. Son individuos que parecen perfectos, siempre correctos, siempre adecuados, siempre en control. Pero debajo de esa perfección, Jung veía algo inquietante: un vacío psíquico. Cuando toda la energía psicológica se dirige a sostener una máscara perfecta, lo que se esconde detrás comienza a acumular presión. Nada desaparece. Todo lo reprimido se acumula en la sombra, esperando una grieta para salir. Y cuando finalmente sale, no lo hace de manera suave.
Jung documentó episodios en los que personas aparentemente ejemplares tenían explosiones de ira, conductas destructivas o actos completamente contrarios a su imagen pública. Mientras más perfecta era la máscara, más violenta era la explosión. Las señales eran siempre las mismas. Una perfección social imposible, interacciones correctas pero sin vida, como si la persona actuara un guión, reacciones desmedidas ante cualquier amenaza a su reputación, y una sensación constante, para quienes los rodeaban, de que algo allí no era realmente humano. Jung llamaba a esto la patología de la persona ideal. Sin embargo, existía un estado aún más extremo que Jung consideraba verdaderamente alarmante: la posesión arquetípica. Aquí ya no se trataba de proyecciones ni de máscaras, sino de la pérdida total de la identidad personal. Era como si la persona hubiera sido reemplazada por una fuerza antigua, colectiva, impersonal. Jung describía estos casos como si el individuo ya no estuviera allí, sino que otra cosa hablara a través de él. La mirada cambiaba, la voz cambiaba, la energía cambiaba. El individuo ya no respondía desde su historia personal, sino desde un patrón arquetípico gigantesco. Podían encarnar al mártir eterno, siempre sufriendo y exigiendo que otros los rescataran, o al guerrero justiciero librando batallas imaginarias contra enemigos invisibles, o al padre o madre divinos, tratando a todos como niños incapaces. Y todos estos estados producían una certeza absoluta, casi religiosa, que podía arrastrar a otros y generar daños profundos. Lo más perturbador es que quien está poseído por un arquetipo no nota su transformación. Para ellos, su comportamiento tiene un sentido sagrado. Están convencidos de que su misión es real, incluso si están destruyendo a quienes dicen amar. Jung demostraba que cuanto más grande es el arquetipo con el que alguien se identifica, más pequeño se vuelve su yo personal, hasta desaparecer. La última señal que Jung consideraba peligrosa era la compulsión a repetir. Un patrón psicológico en el que la persona recrea, una y otra vez, el mismo tipo de conflicto, el mismo tipo de dolor, las mismas rupturas, siempre con nuevas personas, pero siempre con la misma historia. Y lo más trágico es que actúan convencidos de que son víctimas de la vida, sin darse cuenta de que están representando un guión inconsciente que nunca termina. Las personas atrapadas en la repetición no buscan herir, pero sin saberlo, reclutan a otros para que interpreten papeles en su drama interno. Y si no te das cuenta, puedes terminar en el rol de traidor, de abandonador, de perseguidor, roles que comenzaron mucho antes de conocerte. Jung llamaba a este fenómeno sincronía negativa, el inconsciente guiando los encuentros hacia la repetición de lo no resuelto. En este punto, Jung comprendió que la única protección real contra estas dinámicas era la conciencia. Ver los patrones antes de que te consuman, reconocer las señales antes de que te arrastren, y mantener una firmeza interior que no dependa de la percepción distorsionada de otros. Su protocolo de protección comenzaba con una regla simple: confía en tu experiencia interna. Si lo que alguien dice sobre ti no coincide con lo que sientes en tu conciencia, la distorsión no es tuya. No intentes convencer al proyector, porque su narrativa no es racional, es defensiva.
No entregues información personal que pueda ser usada para sostener la historia que están construyendo. Documenta interacciones. Busca perspectivas externas. Y si las señales se vuelven múltiples, Jung era claro. La retirada es un acto de supervivencia, no de cobardía. El caso del paciente que transformó el entendimiento de Jung es un recordatorio. Este hombre proyectaba tanto su sombra que terminó convirtiéndose en aquello que más odiaba. Destrozó relaciones, manipuló, mintió, hirió. Y aún así, hasta el último día, se veía a sí mismo como inocente. Esta es la tragedia de la sombra inconsciente. Te domina mientras te convence de que eres incapaz de hacer lo que realmente estás haciendo. Jung descubrió algo liberador. Cuando reconoces estos patrones en otros, recuperas tu poder. Y cuando los reconoces en ti mismo, recuperas tu libertad. Porque el peligro real no son los demás. El peligro real es la inconsciencia. La sombra inconsciente combinada con la certeza absoluta es la fuerza más destructiva en una relación humana. Pero en el momento en que la ves, en el momento en que la nombras, deja de controlarte. Cuando Jung empezó a comprender estas fuerzas psíquicas, notó algo que muchos preferirían no saber. No es preciso que alguien sea malintencionado para causar daño. Basta con que esté profundamente identificado con su sombra, su máscara, su arquetipo o su herida repetida. El peligro no surge de la maldad, sino de la inconsciencia. Las personas más dañinas no son las que saben lo que hacen, sino las que no tienen idea del monstruo interior que las guía. Pero Jung también descubrió que la conciencia es un escudo. La conciencia no cambia a los demás, pero cambia tu posición ante ellos. Cuando ves lo que está ocurriendo, ya no puedes ser absorbido por narrativas ajenas. Ya no te conviertes en personaje de la historia inconsciente de alguien más. Puedes elegir, puedes retirarte, puedes poner límites, puedes ver sin enredarte. Esta es la verdadera protección. Por eso Jung insistía tanto en el autoconocimiento. La sombra que ignoras se convierte en tu destino. La sombra que reconoces se convierte en tu fuerza. La persona que puede ver su propia oscuridad deja de proyectarla sobre los demás. Y esa capacidad, tan simple y tan rara, es una de las formas más altas de libertad psicológica. Jung descubrió que la mayoría de los conflictos entre personas no se deben a lo que sucede en la realidad, sino a lo que sucede en la psique. Dos personas nunca discuten entre sí. Discuten entre sus sombras, sus traumas, sus heridas, sus imágenes internas, sus historias inconclusas. Cuando entiendes esto, ya no te tomas nada de manera personal. Sabes que lo que recibes no siempre va dirigido a ti. Muchas veces va dirigido a alguien del pasado, alguien que dejó una herida abierta. Tú solo estás ahí en ese momento. Esto no significa justificar comportamientos destructivos. Significa comprenderlos. Y desde la comprensión, tomar decisiones más claras, más firmes y más libres. Pero Jung también quería que sus estudiantes entendieran algo más profundo. El peligro no está allá afuera. Nunca estuvo. El peligro verdadero siempre está dentro. Todos tenemos sombra. Todos tenemos máscaras. Todos tenemos partes que preferimos no ver. Las personas verdaderamente peligrosas, según Jung,
no son aquellas que tienen sombra, sino aquellas que jamás admitirán que la tienen. Cuando alguien no puede aceptar ni una pizca de oscuridad en sí mismo, entonces necesitará encontrar esa oscuridad en otra persona. Y si tú estás cerca, tú serás el espejo. Es así como nacen los conflictos más destructivos. No porque alguien te odie, sino porque odia lo que ve en sí mismo y cree verlo en ti. La salida de este ciclo siempre empieza igual, con la valentía de mirarte por dentro, no solo para detectar cuando alguien proyecta sobre ti, sino para detectar cuando tú proyectas sobre otros, cuando tú te inflas, cuando tú te escondes detrás de una máscara, cuando tú repites un patrón antiguo, cuando tú te conviertes en aquello que criticas. Jung decía que quien reconoce su propia sombra se vuelve menos peligroso para el mundo y más auténtico para sí mismo. Con el tiempo, Jung descubrió algo esperanzador. Cada vez que una persona deja de proyectar y empieza a integrar, el campo psicológico alrededor de ella se transforma. La familia cambia, las amistades cambian, las relaciones se vuelven más reales, la comunicación se vuelve menos defensiva, la vida se vuelve menos reactiva y más consciente. La sombra integrada se convierte en una fuente de energía creativa. La máscara caída da paso a la verdadera presencia. El arquetipo deja de poseer y se convierte en guía simbólica. La compulsión de repetir se convierte en la oportunidad de elegir. Esto es lo que Jung llamaba individuación, el proceso de volverte completo, no perfecto, no puro, no iluminado, completo, humano, consciente de tu luz y de tu sombra, sin necesidad de negar ninguna de las dos. La mayoría nunca llegará ahí porque el precio es alto. El precio es mirar lo que duele. El precio es admitir errores. El precio es renunciar a culpar siempre a los demás. El precio es ver la verdad de tu propia psique sin máscaras protectoras. Pero quienes están dispuestos a pagarlo se convierten en algo raro. Se convierten en personas con una gravedad distinta, una claridad distinta, una serenidad que no depende de la aprobación ni de la narrativa de otro. Estas personas ya no temen a la sombra, porque saben que todos la tienen. No temen al juicio ajeno, porque han visto su propio juicio interno. No temen a perder la máscara, porque ya la han dejado caer por su propia voluntad. Y, sobre todo, no temen retirarse cuando la inconsciencia ajena se vuelve peligrosa. No desde la arrogancia, sino desde la lucidez. Jung concluía que, en última instancia, el verdadero trabajo psicológico no es entender a otros, sino entenderse a uno mismo. La sombra que conoces no te controla. La proyección que detectas pierde poder. La máscara que reconoces deja de asfixiarte. El arquetipo que nombras deja de poseerte, y el patrón que observas deja de repetirse. Esa es la libertad que Jung quería transmitir. Una libertad interior tan profunda que ya no necesitas demostrar nada, corregir a nadie, ni luchar por tu lugar en la mente de otros. Estás en ti, consciente, presente, íntegro. Si has visto estas señales en otros, ya sabes cómo protegerte. Si has visto estas señales en ti mismo, ya sabes por dónde empezar. El peligro no está en tener sombra. El peligro está en no verla. Y el camino hacia la conciencia
empieza con una sola decisión: dejar de mirar hacia afuera y comenzar a mirar hacia adentro. Si este mensaje resonó contigo, comparte tu experiencia. Cada historia que se hace consciente ayuda a otra a despertar. Y si deseas seguir profundizando en las dinámicas de poder psicológico, continúa con el siguiente capítulo de esta serie. La conciencia no es un destino, es un camino. Y al recorrerlo, te conviertes en alguien imposible de manipular, imposible de poseer, imposible de confundir con la sombra de otro. Gracias por llegar hasta aquí. Tu presencia consciente ya es parte del cambio. Si algo de este mensaje resonó contigo, tómate un momento para respirar y permitir que la conciencia siga su movimiento natural hacia adentro. Jung decía que lo que se hace consciente deja de gobernarnos en silencio. Por eso, comparte esta reflexión con quienes aún buscan sin saber qué buscan. Suscríbete, para que no pierdas el hilo cuando llegue la próxima mirada hacia la sombra. Deja tu me gusta. Ayuda a que estas palabras alcancen a quienes las necesitan mucho antes de comprender por qué. Y si algo despertó en ti, escríbelo abajo. Cada comentario se convierte en una chispa. Una mente que recuerda ayudando a otra a recordar. Seguiremos avanzando juntos más allá de la sombra,